doctora, hija. Mi profesora. Muy buenas tardes a todos. Esta tarde va a tener lugar el taller de estimulación cognitiva que lo va a dar nuestra compañera Silvia Yáñez. Nuestra intención es poder llegar a todas las casas en estos momentos en lo que es tan difícil hacer los talleres presenciales. Y muchísimas gracias por asistir y por compartir con nosotros el taller. Si queréis intervenir, os invito a que participéis al final del taller. Os dejo con Silvia Yáñez, con nuestra terapeuta. A ver si así lo oyen mejor. A ver si así lo oyen mejor. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Te están hablando, mamá. ¿A mí? Sí. ¿Me escucháis bien? ¿Se escucha bien? Sí, ahora un poco mejor. Vale. Pues como bien han dicho, vamos este taller, esta charla, la finalidad de ella es que conozcamos un poquito qué es la estimulación cognitiva, qué hacemos y sobre todo qué podéis hacer vosotros desde casa para y con vuestros mayores. Así que en un momentito empezamos. ¿Cómo? Mira. Ay, mamá, no tengo otra cosa. ¿Por qué tan lejos y no tengo cerca? Porque si te pones aquí no. ¿No? Ahora no se le ve a ella. No se me oye porque no estoy hablando. ¿La has oído? No. Mamá te ha dicho que me oye porque no estoy hablando. Ahora no. A ver, si no me escucháis bien, me lo decís y yo hablo un poquito más alto. Así nos enteramos todos que es el fin. Más alto no. A ver. ¿Lo oye bien o no? Bueno, lo primero de todo, os voy a hacer una breve introducción, dar una breve información de lo que es la terapia ocupacional y sobre todo cuál es el perfil. Porque pienso que muchas veces no se conoce y muchos de vosotros sabéis que he ido a vuestra casa con vuestros familiares y por lo menos para que sepáis en qué consiste la profesión. La Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales la define como una profesión que se ocupa de dar promoción o de promocionar la salud y el bienestar a través de la ocupación. ¿Qué quiere decir esto? O sea, a través de la realización de actividades que sean significativas para la persona, que tengan un fin, no hacer unas actividades por hacer. El principal objetivo de la misma, de la terapia ocupacional, es capacitar a todas las personas de una manera activa en las actividades de la vida diaria. De esta manera, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos reducir o masificar el nivel de autonomía de todas aquellas personas y o retrasar todo lo posible la aparición de la dependencia. Ahora, no os voy a explicar lo que es la enfermedad de Alzheimer porque considero que, o la demencia, porque considero que muchos de vosotros ya lo sabéis y os han explicado mil y una vez en qué consiste, pero sí quiero hacer un poco de hincapié en unos síntomas y unos signos cognitivos, porque sobre esto es sobre lo que vamos a trabajar de manera posterior. Entonces, esos síntomas, ¿cuáles son? Por supuesto, la pérdida de memoria, que siempre son el primer síntoma, el primer indicativo de que algo ocurre. Esta pérdida de memoria suele estar relacionada con la memoria episódica, o sea, con con aquella memoria que nos permite recordar hechos o acontecimientos de nuestra vida, sobre todo los recientes. Además, casi todas las personas siempre dicen, es que recuerdo lo que hacía cuando tenía 10 años, pero la verdad que no recuerdo lo que comí ayer. Pues eso es algo muy común, no le pasa solo a una persona ni a dos, sino que generalmente suele pasar a todos. Otro de los signos o esos síntomas es la aprasia. ¿Qué diréis que es la aprasia?
La apraxia es aquella pérdida de la capacidad para realizar un movimiento, pero un movimiento que sea coordinado con una intención. Por ejemplo, el problema o una alteración si a la hora de coger un vaso de agua. Al coger un vaso de agua requiere una intencionalidad, es un acto, y normalmente son esos pequeños actos en los que se suelen tener problemas. Otro de los problemas que aparecen es la afasia, que la afasia es la pérdida de la capacidad de vocabulario o lenguaje. Las conversaciones suelen ser más pobres, hay un lenguaje, un vocabulario mucho más mermado, cuando antes la persona pues, tenía un vocabulario muy rico. Se pierden ciertas palabras que antes pues sí que se usaban. Entonces hay una tendencia a una conversación mucho más pobre, más monótona, más monosilábica, por así decirlo. También encontramos problemas de comprensión y expresión en el lenguaje. Expresión por lo que os acabo de decir, porque el lenguaje se va perdiendo, y en la comprensión muchas veces creemos que nuestros familiares no nos quieren hacer caso. No, es que a lo mejor no nos han entendido, la orden que le hemos dado no la han entendido como deberían entenderla. Otro de los problemas que pueden aparecer es la agnosia, que la agnosia es la dificultad para reconocer una persona o un objeto. Y seguramente, como todos sabéis, eso ocurre y ha ocurrido. Después tenemos también la desorientación en espacio, en tiempo y en persona. Sí que es verdad que en tiempo, pues yo siempre digo lo mismo. Una vez que las personas dejan de trabajar, sí que es verdad que le dan menos importancia a qué día o qué mes o a qué día es hoy, pero ocurre la desorientación en el tiempo, en el espacio, que muchas veces pues bueno, no saben con certeza dónde se encuentran o creen que donde se encuentran no es su casa, por ejemplo. Y de persona, también existe una desorientación personal. Aparece discalculia, que bueno, no es más que la dificultad para realizar operaciones simples, reconocer los números. Hay problemas de atención también. Y aparecen alteraciones en las funciones ejecutivas. ¿Esto qué es? Esto es que aparecen problemas para llevar a cabo cualquier tipo de actividad que requiera un razonamiento. No es más que eso. O sea, por ejemplo, no sé, una actividad que requiera un razonamiento, a lo mejor es un acto muy sencillo, pero es el acto de peinarse, por ejemplo. O una actividad más compleja, pues el acto de ir a la compra. A ver. Pero teniendo en cuenta todo esto, vamos a pasar a ver o a conocer qué es la estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva no es más que un tipo de intervención cuya finalidad es el mantenimiento de las capacidades cognitivas, de aquellas capacidades que hemos dicho anteriormente que se van perdiendo. Las personas con demencia sí que es verdad que mantienen cierta plasticidad cognitiva, cierta plasticidad de aprendizaje, y que puede ser estimulada o activada por el entrenamiento. ¿Y cuál es el fin? Pues el fin es optimizar la adaptación en el medio. Lo he entendido porque lo he leído. ¿Qué objetivos persigue la estimulación cognitiva? Pues los objetivos que nos marcamos cuando hacemos estimulación cognitiva, la verdad es que son muchos, pero casi siempre es con una finalidad, una misma finalidad, que esa finalidad es la mejora de la calidad de vida. Dentro de ahí, ¿qué pretendemos? Pues potenciar la autonomía, que con ello al mismo tiempo vamos a estar potenciando también y enriqueciendo más su autoestima. Facilitamos la interacción con el entorno físico y social. ¿Qué hacemos o qué intentamos conseguir con esto? Que la persona no se aísle, que dentro de todas sus posibilidades participe con el entorno que le rodea. Orientar también en la realidad. Esto es algo también muy importante porque con ello conseguimos pues, disminuir la ansiedad o la confusión que le genera, por ejemplo, el levantarse y no saber bien o no recordar bien en qué sitio estamos o en qué día o en qué año. Y también otro de los objetivos que
no por ser el último, es el menos importante, es el mantener las capacidades mentales superiores. ¿Cuáles son estas capacidades? Pues la memoria, el cálculo, la atención, la asprasia, la función ejecutiva y el lenguaje y la lectoescritura. Son todas las capacidades que hemos dicho anteriormente que se van perdiendo, que van mermando. Antes de comenzar con ver qué tipo de actividades podemos hacer, ¿qué es lo que yo os diría que hay que tener en cuenta y qué es lo más importante? Pues esta serie de recomendaciones o consejos que para mí entender, lo más importante es la paciencia. Hay que tener mucha paciencia porque muchas veces vamos a tener que explicar las cosas no una vez, ni dos, ni tres. A lo mejor requiere de 10 veces una explicación, incluso 10 veces repetir la misma conversación, pero para ello tenemos que tener paciencia, tenemos que tener... esa paciencia debe ir acompañada también de un buen gesto, que en nuestro rostro también se vea que somos pacientes y que no nos estamos desesperando, porque si la persona recibe o percibe que nosotros nos estamos desesperando, estamos perdiendo la paciencia, seguramente que la perderán ellos también. Otra recomendación o otro consejo es el de explicar las actividades y los ejercicios de manera muy clara, muy detallada, simplificándolo lo máximo posible y, como he dicho anteriormente, todas las veces que sea necesario. Se puede explicar un ejercicio, por supuesto, al inicio, podemos explicar el ejercicio lo hacemos durante el desarrollo, incluso si vemos que la persona intuimos que no se ha enterado bien, volvemos a repetirlo tantas veces como haga falta. Otra recomendación o otro consejo que yo os daría es la motivación y el refuerzo positivo. Yo creo que es algo muy importante, a todos nos gusta que nos diga qué bien lo hemos hecho, por mínimo que sea ese logro que hemos conseguido. Pues a nuestros mayores no va a ser menos. También les gusta saber que lo han hecho bien, por muy mínimo que sea el logro. Entonces hay que reforzar ese logro, hay que motivar, perdón, y no dejar nunca de dar un refuerzo positivo, o por lo menos no demostrar que se están equivocando mucho. Y ya que está demostrado y comprobado que un buen refuerzo se traduce en una mejora de la autoestima, y siempre que una persona esté bien, esté motivada y esté feliz, pues todo lo va a desarrollar mucho mejor. Tenemos que evitar también llegar a la fatiga. Es algo muy importante porque le pasa a las personas mayores y nos pasa también a nosotros. Si vemos que un ejercicio nos causa demasiado esfuerzo, nos requiere de un esfuerzo demasiado elevado, incluso que nos llega a fatigar, no vamos a querer continuar con ese ejercicio. Entonces hay que evitar eso, hay que evitar llegar a la fatiga. Que con esto, a su vez, evitamos llegar a la frustración. Que también, ¿cómo evitamos llegar a la frustración? Por supuesto, evitando llegar a la fatiga, y también siempre teniendo en cuenta que los ejercicios propuestos no superen las capacidades o las habilidades que tienen aquellas personas con las que vamos a trabajar. O sea, no le vamos a pedir a una persona que no ha hecho una multiplicación en su vida que la haga ahora, porque sería irrisorio, no la va a saber hacer, y no es porque haya perdido esa capacidad, sino porque nunca ha sabido hacerla. Entonces eso también lo vamos a tener en cuenta. Y ahora sí, bueno, como bien dice esta imagen, el cerebro no deja de ser un músculo y necesita acción, necesita trabajo y una acción y un trabajo continuado, igual que cualquier otro músculo. Vamos a pasar a ver un poquito las actividades, unas actividades un poquito generales, es para que tengáis una idea de qué poder hacer. Vamos a empezar con la orientación porque yo creo que es lo más importante a la hora de empezar a trabajar con alguien, sobre todo situarla en dónde está, quién es esa persona, qué día es hoy, aunque a ellos ya os digo que les va a parecer una tontería, pero bueno, nosotros se lo recordamos. Qué día es hoy, qué está haciendo el tiempo, todas esas cositas. Y bueno,
¿cómo hacemos esa orientación temporal? Pues como os estoy diciendo, recordar qué día es hoy, además recordarlo si se puede a diario, no como una actividad más de estimulación cognitiva, sino como una rutina. Igual que nos levantamos y desayunamos, pues nos levantamos y vamos al calendario y miramos qué día es hoy. Eso lo deberíamos hacer, además lo deberíamos hacer todos, por lo menos para situarnos, para saber si es lunes, si es domingo o si es sábado, porque la verdad que no solemos hacer las mismas actividades un domingo que un lunes. Entonces, eso sería algo como rutinario. También, ¿qué podemos recordar? ¿En qué mes y en qué año estamos? Para saber, pues eso, para saber en qué mes estamos, para saber si es septiembre, porque si sabemos que es septiembre, sabemos que empieza el otoño, sabemos que sin salir a la calle podemos saber que va refrescando, que el calor se nos está yendo, por ejemplo. Que con esto doy respuesta a la siguiente pregunta, que es ¿en qué estación del año nos encontramos? ¿Cuántas veces hemos hecho, por ejemplo, un cambio de armario? Pues el simple hecho de hacer un cambio de armario, cambiar la ropa de invierno a la de primavera-verano, o en este caso como es ahora la de verano, a la ropa de otoño-invierno, ya nos estamos orientando, ya estamos orientándonos de manera temporal, ya sabemos que está empezando el otoño, que con ello llega el frío, llega la lluvia, y hay una orientación sin tener que trabajar, sentarse a trabajar la orientación temporal. Es una manera que estamos trabajando, pues parece que sin darnos incluso cuenta, y a la vez, aparte de trabajar la orientación temporal, está trabajando muchas otras cuestiones, pero la que nosotros queremos y la que nosotros queremos recalcar en la persona es la orientación temporal. Otro tipo de actividades para orientación sería la orientación espacial. Y esto igual que lo anterior, decirlo casi como rutina. Pues, ¿cuál es la dirección de tu casa? ¿Dónde vives? ¿Cuál es la calle? ¿Cuál es tu piso? ¿Tu número de tu puerta? ¿Tu letra de puerta? ¿En qué ciudad vives? Es muy importante. Más que nada por salir a la calle. Salimos a la calle y por lo que sea nos desorientamos o se desorientan nuestros mayores. Bueno, pues si tienen claro, en la medida de lo posible, dónde viven, es un punto de referencia. Pueden orientarse, pueden preguntar y están orientados en espacio. Igual que la dirección, pues en qué ciudad o en qué comunidad autónoma nos encontramos, en qué país, cómo se llama el país. Es orientarnos pues en el espacio, saber, a ver, esto es si estás en casa como si estás, no sé, se puede estar también en unos pisos tutelados o en una residencia, pues lo mismo, en un centro de día. Igual, saber que en ese momento estamos en casa, pero que nos vamos a ir a un centro de día, por ejemplo, y saber que estamos en el centro de día. Eso es muy importante. Otro tipo de orientación es la orientación personal. Una esfera muy importante y esencial en la vida de cualquier persona. Es cómo se llama tu marido, tu mujer, tu pareja, tus hijos, cómo se llaman tus nietos, tus hermanos. En definitiva, ¿quién eres? Pues si soy madre, si soy abuela, si soy hermana, o si soy hijo, o soy padre, o soy abuelo. Esto, ¿cómo lo podemos hacer? Una forma muy, muy eficaz de hacerlo, mediante las fotos. Mediante las fotos, todos tenemos fotos en casa de nuestros seres queridos, pues coger esa foto y decir, mira, pues este es fulanito, este es tu hermano, este es tu hermana, este es tu hijo, en fin y al cabo, esto es tu familia. Es otro tipo de hacer una orientación personal. Ahora vamos a ver, igual que antes, unos ejemplos, una serie de ejercicios para ver cómo podemos trabajar las praxias. Por ejemplo, una manera de cómo trabajarla es trasladar arroz o arena, por ejemplo, de un recipiente a otro. Como os he dicho antes, una praxia es una actividad que tiene un fin, tiene una finalidad. En este caso, la actividad es el trasladar ese arroz o esa arena a otro recipiente. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer con una cuchara. Estamos trabajando praxias porque estamos trabajando ese tipo de actividad, pero a su vez eso nos está ayudando, por ejemplo, a la hora de la alimentación. Nosotros tenemos problemas, nuestro mayor tiene problemas para llevarse la cuchara a la boca o el tenedor. De esta manera estamos practicando esa acción, la estamos entrenando.
como os he dicho antes, no solo estamos trabajando un tipo de capacidad, que es las frases, sino al final estamos trabajando actividades de la vida diaria. O sea, ese ejercicio lo podemos trasladar a ejercicios cotidianos nuestros. Por ejemplo, otro tipo de ejercicio para trabajar las praxias es el moldear plastilina. Moldear plastilina, bien sea pues, hacer una figura libre, desde un churro, que todos sabemos hacer un churro, o hacer bolas, o que copien un tipo de figura. Nosotros le podemos hacer una figura sencilla y ellos tienen que intentar replicar o moldear esa figura. No lo entiendo. Igual que antes, con este ejercicio trabajamos praxia, pero a su vez estamos trabajando motricidad, estamos trabajando la motricidad en las manos. Una capacidad que con el paso de los años no tiene por qué estar ligada a demencia, ni mucho menos, se va perdiendo. Todos perdemos fuerza en las manos, perdemos coordinación. Con este tipo de actividades es una manera de poder trabajarlo. Otro tipo de actividades sería recortar. Por ejemplo, recortar un dibujo, una foto, cualquier tipo de cosa, pero recortar, lo mismo. Trabajamos una actividad con sentido, una actividad dirigida, pero también estamos trabajando otro tipo de objetivo secundario, que sería la motricidad en las manos. Y por último, otro tipo de praxia es el recrear una acción o un gesto facial. Por ejemplo, yo me siento delante de la persona y le saco la lengua, y ellos me tienen que sacar la lengua, o guiño un ojo, o sonrío, o pongo cara triste. Estamos trabajando las praxias, estamos trabajando también, aparte de eso, estamos trabajando imitación, estamos trabajando emociones también, o por ejemplo, podemos recrear una acción como es peinarse. Pues yo quiero trabajar praxis, pues hoy me voy a peinar yo para que mi mayor, mi madre, quien sea mi familiar, se peine, al igual que lo hago yo. Es otro tipo de actividades que podemos trabajar desde casa, que no necesitamos ningún material, porque el peinar no nos peinamos todos los días, y pueden practicarlo, pueden hacerlo ellos. Ahora pasamos al lenguaje y la escritura, o la lectoescritura, perdón. Aquí, ¿qué vamos a trabajar? Pues todo lo que hemos dicho anteriormente que se pierde vocabulario, se pierde velocidad en la conversación, destreza. Pues vamos a trabajarlo. ¿Cómo lo podemos trabajar? Por ejemplo, damos una lista de palabras. En este caso, la lista de palabras viene acompañada del abecedario y ellos tendrán que ordenar alfabéticamente esas palabras. Sí que es verdad que lo que he dicho anteriormente, tenemos que tener en cuenta el nivel cultural o el nivel académico que tiene la persona. Obviamente, si esto no lo han hecho, si nunca han conocido el abecedario, no lo van a hacer nunca. Pero podemos hacer actividades más sencillas que esta. Como por ejemplo, hacer un listado de palabras. Un listado de palabras, pues palabras, como pone aquí, palabras que empiecen por la letra A, palabras que empiecen por la letra P, palabras que empiecen por cualquier otra letra, o simplemente palabras que tengan relación o palabras que estén en algún sitio, palabras, por ejemplo, que se encuentren en el salón donde está la persona, que ella pueda verlas, las pueda reconocer y vaya haciendo el listado de las cosas que hay. Con eso también trabajamos el vocabulario. Y, por supuesto, el lenguaje, porque todas estas actividades, igual que se pueden hacer escritas, se pueden hacer habladas. No hace falta que la persona las escriba. Otro tipo de actividades que podemos hacer es clasificar por categoría. Por ejemplo, aquí os he puesto un ejemplo muy sencillito. Hay un listado de palabras y tenemos que clasificarlas según sean flores, animales, ciudades o muebles. La persona va clasificando según sea la palabra. Con todos estos ejercicios se pueden dar ayudas, se pueden dar pistas. La intención, como he dicho antes, no es frustrar a la persona, sino que lo haga ella en la medida que lo posible, sola, que no, nosotros le ayudamos. Y otro ejercicio que también pues, tiene un poco más de nivel, más de dificultad, sería, por ejemplo, ordenar frases. Nosotros presentamos una frase de manera desordenada y ellos tienen que ordenarla. Es otra manera de estimular el lenguaje. ¿Cómo podemos estimular más el lenguaje sin tener que hacer exactamente estas actividades que os propongo? De muchas maneras. Damos una imagen, una fotografía,
y le pedimos que nos las describa. O sea, es por ejemplo, un paisaje, pues tienen que describirnos qué ven ahí. Si ven una montaña, si ven un río, un pájaro, describirnos, que hablen. Al fin y al cabo es el hablar. Otra manera de estimular esa lectoescritura, por ejemplo, copiar un texto. Podemos pedirle, darle un texto sencillo y que lo copie. Aquí, por ejemplo, hay las personas que sí que es verdad que tengan buena capacidad de lectura, de lenguaje. Podemos aprovechar y darle una noticia, por ejemplo, el recorte de una noticia que sea presente, que sea actual. De esta manera volvemos a orientar en el espacio, a orientar en el tiempo, y a su vez estamos trabajando la lectoescritura porque le estamos pidiendo que la copie. Es otro tipo de actividad posible. Desde ahí a, pues bueno, que escriban historias o también es muy útil, por ejemplo, que escriban, no sé, un diario, por ejemplo, o que cuenten lo que han hecho hoy. Pero el caso es que queremos estimular el vocabulario, que no se empobrezca. El hacer que hablen, que vayan hablando y que no se limiten solamente esas conversaciones a un bien, mal, sí o no. Otro tipo de ejercicio que podemos hacer son ejercicios de cálculo. Perdón, preciosidad de Dios mío, de cálculo podemos hacer, pues, escribir o continuar series sencillas. Joaquín, ¿cuántos años tipo tiene? de series, pues puede ser sumando dos cifras, de 2 en 2. ¿Cuántos años tiene, Paco? Que sea una Paco? barbaridad de series, porque se hace poquito ya, vamos ¿Cuántos años tiene mi niño? Otro tipo de actividades que podemos hacer. ¿Una máscara? Pues suma sencilla, suma, resta sencilla, operaciones sencillas, operaciones que sepamos nosotros que las van a saber hacer y que en medida de lo posible las van a saber hacer bien, porque siempre hay que recordar que no queremos frustrar a nadie, queremos que trabajen y queremos que ellos recuerden y mantengan las capacidades que tengan. Otro tipo de ejercicio para trabajar el cálculo, la resolución de problemas sencillos. ¿Qué tipo de problemas? Pues, por ejemplo, aquí os pongo unos problemas muy sencillitos, que además son problemas que pueden aparecer en nuestra vida diaria, que son los problemas con la moneda, con los euros, con las compras sencillas. Pues, bueno, vamos a trabajarlo de alguna manera, vamos a imaginarlo o sin imaginarlo, si estamos en el supermercado, pues a ver cuánto dinero llevamos, vamos a ver qué serie de artículos hemos comprado y si con el dinero que llevamos vamos a poder pagar bien esos artículos. Incluso podemos trabajar esa actividad antes de ir a la compra. ¿Cómo le ponemos esa serie de problemas que ellos tengan que cambiar dinero, que manejar el dinero, que tengan que sumar a ver cuánto es una barra de pan y un bote de aceituna, por ejemplo? Están sumando porque están trabajando el cálculo, están trabajando la resolución de problemas, pero esto aparte lo estamos llevando, lo estamos orientando a actividades de la vida diaria. Lo estamos orientando a actividades que ellos se pueden sentir muy útil y no perder esa capacidad de, por ejemplo, ir a comprar el pan, que es una actividad muy, muy sencilla, pero bueno, requiere de una capacidad. Pues ahí también podemos entrenar el cálculo. Otro tipo de ejercicios que vamos a tener en cuenta son ejercicios que requieren una atención o ejercicios para trabajar la atención de forma directa, porque con todos estos ejercicios anteriores, de una manera directa o indirecta, la atención la estamos trabajando porque se requiere cierto tipo de atención para realizar esos ejercicios. ¿Cómo podemos trabajar la atención? Pues os he puesto nada, unos ejercicios muy sencillitos. Los materiales que sale aquí, desde que lo podéis hacer vosotros, podéis ir a una tienda de todo a 100 y comprarlo, bueno, todo a €1 ahora. ¿Qué tipo de actividades? Por ejemplo, esta. Tenemos los depresores linguales o los palitos de polo y hay de diversos colores. Pues le vamos a pedir que nos clasifique esos palitos, esos depresores por colores. Que nos pongan los amarillos por un lado, los rojos por otro y los verdes por otro. De esta manera estamos trabajando la atención. Otra manera de trabajar la atención es con esos palitos de polo. Vamos a crear nosotros un modelo, una serie.
Por ejemplo, como es el ejemplo que tenéis aquí puesto abajo. Este triángulo. Pues sabemos que vamos a formar un triángulo con un palito rosa, un azul y uno verde. Nosotros se lo damos hecho, o le damos, como es aquí en este caso, el modelo, y ellos tienen que replicar o tienen que copiar el modelo. Lo mismo que antes, se pueden dar ayudas, se pueden dar pistas. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues, por ejemplo, un tipo de ayuda que podemos realizar es quitarle los palitos que sean de otros colores que no vayamos a necesitar. Ahí ya estamos ayudando, estamos dando una serie de pistas, estamos haciendo la actividad un poco más sencilla, que es de lo que se trata, porque no todos van a tener el mismo nivel para hacer todos los ejercicios. Otro tipo de ejercicio para trabajar la atención es un ejercicio tipo este. Tenemos una hoja con muchos símbolos, o por ejemplo puede ser un texto, y nosotros le vamos a pedir que focalicen su atención, o sea, que en este caso que nos marque un tipo de símbolo concreto. En este caso, por ejemplo, han marcado el rombo y han marcado el rectángulo. Pues nosotros vamos a hacer esos dos tipos de símbolos los que vamos a pedirle a la persona que nos marque. Nos marcarán los rombos y nos marcarán el rectángulo. Como bien he dicho, esto se puede hacer con un texto y, por ejemplo, pues vamos a pedirle que en ese texto nos marque la letra A o la letra C. Es una manera, estamos trabajando al fin y al cabo, volvemos a trabajar otra vez la lectura, el vocabulario, pero estamos trabajando la atención, porque le estamos pidiendo que se centre, que focalice esa atención en un tipo de letra determinado. A ver. Memoria. ¿Cómo trabajar la memoria? Pues yo como a mí más me gusta trabajarla, o como creo que puede ser no más efectiva, pero sí a lo mejor más enriquecedora o más fácil de trabajarlo, es con esta serie de objetos, por ejemplo, de fotografías, como hemos hecho en la orientación personal, con olores, con música, con lugares, con cosas al fin y al cabo que sean significativas para la persona, que nosotros sepamos que de una manera u otra, por ejemplo, la música, que sepamos que le ha gustado ese tipo de música, que la ha escuchado, el volvérsela a poner, el preguntarle qué artista es, o simplemente que la escuchen y que recuerden, a lo mejor a raíz de escuchar una canción, os cuentan pues cuando iban de fiesta después del cine, cuando iban al baile, o simplemente cómo conocieron a su pareja. Salen muchas historias a raíz de, por ejemplo, de música, de fotografía. Lógicamente estamos trabajando la memoria porque estamos generando recuerdos, pero aparte de eso volvemos a trabajar el lenguaje, volvemos a incentivar ese lenguaje, esa expresión, que nos hablen, que nos cuenten cosas. Todo lo que tienen que contarnos siempre, al fin y al cabo, es interesante porque es algo que nosotros no hemos vivido, porque por mucho que seamos hijos o nietos, siempre hay historias que no nos han contado nunca. Si no se las preguntamos si no generamos ese recuerdo a través de cierta cosa, como de cierta música o ciertos olores o ciertos lugares. El ir paseando por la ciudad y, bueno, pues si ha vivido en otra casa en la que no sea la actual, llevarla a esa calle, a que vea esa casa, puede generar recuerdos de la infancia, qué hacía, a qué jugaba, con quién jugaba. Todo ese tipo de cosas son enriquecedoras, obviamente, y aparte de generar memoria, de generar recuerdos, estamos trabajando también y potenciando muchas otras capacidades. Otro tipo de, por ejemplo, de juego, ahora que se acercan las tardes largas y lluviosas y el frío de invierno, pues los juegos estos de encontrar pareja. Aquí, por ejemplo, son juegos son fotografías de imágenes reales, pueden ser desde juegos, a ver, siempre son juegos infantiles, pero bueno, a lo mejor la persona no se siente cómoda jugando con esos juegos infantiles, pues hay también todo tipo de juegos con imágenes reales, o incluso podemos hacerlo nosotros mismos con una baraja de cartas, por ejemplo. Y buscando las parejas, pues vamos a buscar dónde están los tres, vamos a buscar dónde están los cuatro. Ahí estamos trabajando la memoria con este tipo de juegos. Y por último, otro tipo de ejercicio, como he dicho antes, para trabajar la función ejecutiva. ¿Cómo podemos trabajar la función ejecutiva? Aquí os he puesto un ejercicio.
como digo antes, como he dicho antes, a lo mejor para ciertas personas puede ser demasiado complicado, para otros no. Son imágenes, son acciones que nosotros tenemos que ordenarlas según se vayan desarrollando. Por ejemplo, en la segunda imagen, la acción que vemos representada es el acto de ir una señora a cortarse el pelo. O en la tercera, es cómo lavar los platos. Las imágenes están desordenadas, pues nosotros tenemos que pedir a la persona que las ordene. Siempre que es más conveniente trabajar con este tipo de actividades, con actividades de la vida reales y actividades sencillas. Por ejemplo, cómo podemos ordenar o secuenciar la actividad de peinarnos, o la actividad de lavarnos los dientes, o simplemente la actividad de desayunar. Pues la de desayunar, me levanto, me dirijo hacia la cocina, me pongo el café, y que ellos no tienen por qué haber imágenes, solo con que ellos nos recuerden o nos relaten una actividad, ahí ya estamos trabajándola. Otro tipo de actividades es descartar un objeto de un conjunto de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos 4 objetos, es una actividad, la verdad, es simple porque tenemos una lavadora, una nevera, un dentrífico y un televisor. Puedes pedirle cuál sobra y por qué es el que sobra. En este caso sobra el dentífrico, la pasta de dientes, porque los demás son electrodomésticos y en este caso esto no lo es. Pues este tipo de actividades también vienen muy bien. Puede ser con imágenes, para la gente que a lo mejor ha perdido esa capacidad de lectura o no sabe leer, o puede ser el listado de palabras, le damos un listado de palabras y ellos tienen que saber o tienen que reconocer cuál es la palabra que sobra. Y también, como anteriormente, es aconsejable que nos expliquen por qué sobra esa palabra. Por ejemplo, en un ejercicio de aquí, pues bronce, aluminio, hierro, cobre, madera, pues sobraría la madera, no es un metal. Eso puede ser un razonamiento simple, pero es un razonamiento. Y con esto termino de dar los ejemplos de actividades. No sé si tenéis preguntas, podéis hacer todas las preguntas, las dudas que queráis, incluso si queréis que me detenga más en un tipo de actividades o en otro, pues es el momento. Ay, no escucho. El audio. No sé si me estáis hablando, si no, porque la verdad que no escucho. Ahora creo que escucho a alguien. Bueno, yo nada, darte las gracias, que me ha parecido muy interesante. Soy la hija de una persona que, bueno, que tiene un poquito también ya de demencia y demás. Y bueno, pues nada, realmente me ha parecido, bueno, muy bien. Has hecho una buena exposición. Muchas Muchas gracias. gracias y me gusta que le haya gustado, ese era el fin. Sí, claro que sí. Si no hay ninguna otra pregunta, es que no sé si os oigo, si queréis preguntar y veis que yo no os escucho, lo podéis escribir en el chat. Y si no tenéis ninguna otra pregunta, damos la sesión por finalizada. Esperamos si queréis unos minutitos por si acaso ya os digo, por si no os escucho y me lo estáis escribiendo en el chat.
Bueno, pues creo que no hay ninguna pregunta, así que espero que os haya gustado, que os haya sido útil de alguna manera. No sé si ahora no tenéis alguna pregunta, pero la tenéis con posterioridad, pues podéis preguntar por mí, que os dé mi correo y yo estaría encantada de solucionaros todo tipo de dudas y de preguntas que os surjan. Así que sin más, pues muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Hasta otro día. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a ver aquí.